Ella tenía 5 meses de embarazo. Desde que nos enteramos le dimos nuestro apoyo, porque realmente le pido a cualquier persona que haya visto a Emily que por favor que dé una información a los medios. Usted fue abogado de Marlene Martínez. La muerte de Emily Peguero, ¿cómo fue este proceso para usted? De que se tratara de un ocultamiento de cadáver de la niña o de la joven. En ese caso, la pena máxima son 2 años. Doctor, entonces al final no se le comprobó que ella participó en la práctica del aborto. No, mire, yo voy a salir por esa puerta, porque no fui yo que la maté. Yo no soy víctima, a mí no me defiendan, que yo me sé defender solo, y el que me da a mí sabe lo que le pasa. ¿Cuántos años le toca a una gente que atraca un banco? Que 20 años, 40 años, no, ellos no se fijan en eso. En justicia, como en la vida real, lo imposible a veces sucede. ¿Cómo se recibe una condena de 7 años en el caso de Elizabeth? Amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Soy Colombia Alcántara, esto es Al Tanto TV, suscríbase a este canal. Vamos a dar inicio a un episodio más de nuestra serie Abogados entre Dios y el Diablo. Y aquí hay uno que ya es una cara repetida en medios de comunicación con casos muy llamativos de mucha cobertura y siempre con unas declaraciones impactantes. El doctor Cándido Simón aquí con nosotros, gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias. ¿Y cómo es eso de entre Dios y el diablo? Sí, porque entonces el abogado del diablo y el abogado de Dios, y entonces ¿a quién tú defiendes? Por ejemplo, doctor, ¿usted no coge casos de narcotraficantes? Yo no tengo casos selectivos. Lo que pasa es que usualmente las personas involucradas en este tipo de temas tienen como un stand de abogados que les asisten y no requieren mi servicio. Eso no significa necesariamente que por el hecho de que te imputen ya tú eres culpable, ni tampoco que haya por qué estigmatizarle ni rechazar los procesos. Ahora, te voy a decir una cosa, en mi experiencia personal y profesional, yo no asumo casos que no tengan causa. Si yo no creo en el proceso, no estoy hablando de la inocencia, en el proceso, usualmente no lo asumo. Ha sido. Por ejemplo, ¿hay algo así, aparte de una causa que usted diga, hay cosas que yo no defiendo? Una persona de molestador de niños, qué sé yo, algo así que usted dice, yo no. Mira, depende. Por ejemplo, con el tema de la violencia de género, el de los hombres que golpean a las mujeres. Yo tengo una posición crítica con eso. O sea, el hecho de que señalen a alguien de que le dio muerte a su mujer, que es un tema muy sensitivo y muy de moda, o el tema de corrupción, eso no significa necesariamente que tú no te aboques a averiguar, a conocer la otra verdad. Lo que sucede en razón por la cual yo necesariamente no lo rechazo. Ahora yo sí pienso que las personas somos para ser amadas, no para ser golpeadas. Eso incluye a la mujer, eso incluye a los niños, eso incluye al hombre. Pero la política pública de protección a la mujer colapsó, porque entonces los estados y un sector activista que tienen conflicto en su casa, pero viven salvando la humanidad de las demás mujeres, han asumido como política pública errónea que la mujer es víctima por el hecho de ser mujer y que el hombre es agresor por el hecho de ser hombre. Entonces los estados están entrando con más o tanta más agresión con el tema de violencia de género que las mismas violentos o violentas. Y en vez de proteger a la familia, protegen a la mujer, y entonces los hombres presionan mucho. Entonces lo que está generando esto es que el hombre mata a la mujer y se mata a él, y entonces el Estado abandona a los hijos. O sea, por eso te digo, y lo pongo como referente ideológico, que yo no rechazo necesariamente una asistencia a un hombre que esté imputado de violencia a la mujer por el hecho de que lo diga el Ministerio Público. Ya que usted tocó el tema, usted fue abogado de Marlene Martínez. La muerte de Emily Peguero, que era una niña, conmocionó los medios de comunicación. ¿Cómo fue este proceso para usted? Ella lo llama a usted en una cosa tan atroz que tenía unos videos también
que más o menos evidenciaban la salida de la niña viva y luego del cadáver, y cómo él escoger un caso, por ejemplo, o te coge el caso a ti, para tocar el tema de violencia que llegó al término de la vida de Emely Peguero. Sí, fíjate, en ese proceso, ustedes tienen la mala costumbre, ustedes los comunicadores, de llamarme. Y entonces yo no soy complaciente. Yo no emito opinión para concitar aplausos. Técnica, quiero decirte, ¿no? Entonces, si tú te prestas de ser jurista, tú tienes que ser objetivo. Y en el caso de Marley Martínez, uno de los abogados que llevaba su caso, me había abordado y me había requerido algunas consultas. Yo le emití mi opinión y entonces me entrevistaron en un medio de comunicación sobre ese tema y yo dije que en el caso de Marley Martínez, respecto de ella, en función de lo que averigüé, porque ese es el otro tema que se pongan a estar opinando sin averiguar, no digo los comunicadores, muchísimos juristas, y entonces emiten opiniones pasionales. Y dijo Aristóteles que cuando la razón domina la pasión, tú eres libre. Pero cuando la pasión domina la razón, tú eres esclavo. Los abogados no estamos para sentir, sino para pensar. Aunque tengamos sentimientos, pero hay que decantarlo. En ese caso yo dije, pero si esa señora lo que hizo fue ocultar a su hijo que supuestamente estaba prófugo, el Código Penal dice que ahí no hay pena. Si una madre o un padre o un hermano o un abuelo o un nieto ve que su pariente cometió un hecho por criminal que sea y está prófugo y lo protege y lo oculta, el Código Penal dice que no hay pena. Caso Marley Martínez, que decían que ella había sacado a Marlon del área. ¿No la acusaban de cómplice a ella también? Espérese, el otro tema es, entonces yo dije, ahí no hay pena. En la hipótesis de que se tratara, y así pasó al final, de que se tratara de un ocultamiento de cadáver de la niña o de la joven, en ese caso la pena máxima son 2 años. ¿Por qué? Bueno, dije eso y luego vi que el abogado de ella renunció por unas razones que no sé, y entonces requirieron de mis servicios y le asistí. Y lo que resultó al final de la historia, que después me sustituyó en otra etapa, Ingrid Hidalgo, muy buena jurista, al final de la historia lo que resultó fue lo que había opinado. Eso sí, que me querían matar. Es más, yo participaba en un medio de comunicación, en la Z. Sabe que ahí nos censuraban a uno, Willy Rodríguez, el coordinador, y me odiaban tanto porque yo dije la verdad jurídica, porque yo dije lo que los porque demás ese caso despertó mucho odio. Sí, sí, bueno, pero yo no tengo la culpa de eso, y el abogado no está para complacer peticiones ni para concitar aplausos. Entonces, cuando dije eso, expliqué por qué, y entonces muchas personas lo entendieron, otros no. Incluso me comentó Willy en una ocasión que en paz tiene que descansar al lado del Señor porque se lo ganó. Me dije, doctor, tú sabes que aquí no se censura, pero que a mí me lleva mucha gente diciéndome que cómo va a ser que usted esté aquí hablando. Oye, tú, o sea, la democracia censuraba que yo emitiera opinión sobre otros temas, incluso en la Z, por eso, pero no me censuraron. Ella dio unas declaraciones junto a su hijo para Nuria, no sé si usted recuerda, sí, que eran unas declaraciones un poco como donde ella se desligaba y después en los videos se confirmó, como que ellos estaban preguntándose, es más o menos lo que recuerdo, de que la niña estaba desaparecida, como que ellos mismos lo estaban buscando. No sé si usted se acuerda de eso. Sí, bueno, ella emitió, en esa ocasión no la asistía, no la asesoraba ni la asistía, pero ella emitió una opinión en ocasión de una declaración de prensa diciendo que apareciera, y entonces bueno, eso le generó una ola expansiva peor, porque entonces hubo psiquiatras y psicólogos que examinaron el perfil de Marlon y que el lenguaje no verbal de Marlon, entonces concluyeron sin haberlo examinado a él, que el tipo estaba mintiendo, o sea... Pero resultó así, ¿verdad, doctor? Al final fue él que le quitó la vida. Al final, déjame decirte que, era su hijo. Ella tenía 5 meses de embarazo. Desde que nos enteramos le dimos nuestro apoyo. Yo me siento totalmente, desde que supe la situación, lo que hice fue acudir al llamado de la gente de Cenoví, que son mi gente, y donde entiendo que me siento igual o peor de cómo ellos se sienten, porque realmente le pido a cualquier persona que haya visto a Emely que por favor
que dé una información a los medios, porque nosotros realmente lo que queremos es que se aclarezca el caso, porque ella le dijo a mi hijo que la dejara en el cruce, él la dejó. Y yo pienso que en ese escenario entró la matriz de la madre. Y óyeme, no he tenido yo me gradué en 1985, yo era menor de edad, para que no me saquen. Y yo, en el tiempo que tengo de cerca de 38 años de ejercicio profesional, un año en la fiscalía, gracias a Dios que votaron a Guillermo y yo renuncié en el 96, y el resto ejerciendo fundamentalmente derecho penal, y nunca, de una nunquidad eterna, como decía el maestro Tañán Pérez Méndez, me he encontrado con una madre cuyo hijo en la cárcel sea culpable. Óyeme, no hay manera, ni las abuelas, no hay manera. Entonces, aún sabiéndolo, siempre le buscan una justificación. En el caso de Marlon lo condenaron, ¿verdad? En el caso de Marlon, yo pienso que en ese escenario, una mujer de armas a tomar, lo que entró fue la madre y salió la persona, entró la pasión, la emoción, la protección de la madre y salió la parte racional. Al final de la historia, caso Marlon Martínez, la terminaron condenando a 2 años de privación de libertad por ocultamiento de cadáveres, que es la pena máxima. Eso es diferente al hecho del aborto provocado, probablemente por Marlon Martínez. Bueno, ya hay sentencia definitiva que dice que sí. En ese momento, escucha Colombia, Marlon Martínez estaba en la capital y Marlon allá en San Francisco de Macorís, ¿sabes qué? Buscando el pasaporte de la abuela de Emily Peguero, que Marlon, recuérdate que era subdirectora o directora de pasaportes, ella le había gestionado la visa para Suiza a la abuela de Emily Peguero, porque eran gente muy allegados, vivían frente con frente. Le habían dicho que ella podía ayudarme como a conseguir como la visa y cómo le pagaba algo de dinero, no sé cuánto era que ella cobraba. Ella cobraba $15,000. Ella estaba aquí en la capital cuando le habló informaron de tráfico de influencia, doctora. Ahora que usted menciona eso, ella era como alguien del PRD, o sea, era una activista política. Eso también trajo quizá irritación. ¿Usted cree que, oye, mire, vamos a dejar esto aquí, ya que tenemos al experto? ¿Fue pura aplicación de justicia, como usted dice, o la gente que pensó que hubo tráfico de influencia, eso no tiene asidero? Pero por lo mi que amiga, usted... si hubiera tráfico de influencia, Marlon no estuviera condenado a 30 años. Lo que pasa es que técnicamente, en el caso de Marlon, la pena máxima son 2 años y además ni nadie del PRD la protegió a ella. Es más, yo emití una opinión en una ocasión y la vicepresidenta del PRD, que era muy amiga de Marlon cuando ya no estaba en la desgracia, emitió una opinión contestándome. Es decir, y creo que Víctor Gómez Casanovas también emitió una opinión, creo que era secretario general del PRD, no recuerdo bien, pero sé que emitieron una opinión contra la posición mía defendiendo a Marlon Martínez. Entonces no había tráfico de influencia y Miguel nunca se le acercó ni fueron a visitarla. Esas cosas le pasa a la gente, yo no sé por qué se meten en ese tema de política. Lo que importa retener es que eso me generó bastante malquerencias. Importa retener al final que primero uno no traficó con influencia, segundo, tengo por estilo no corromper gente. El corrupto, que no le vaya bien en la función, venga para este lado, renuncie y vamos a litigar que no nos va tan mal a los abogados penalistas. Doctor, entonces al final no se le comprobó que ella participó en la práctica del aborto. No. Fue ocultamiento de cadáver. Y eso es lo que da 2 años. 2 años de cárcel. Para que sepan, señores, prepárense papel y lápiz los estudiantes de Derecho. Pero fue una gran experiencia. Yo tuve otro caso ahí en San Francisco de Macorís, discúlpame, tan fuerte como el de Marlon. Cuando se iba a conocer el proceso de Marlon Martínez, cerraban el pueblo. Porque entonces los tigres de rabo chivo, voy a decirlo como se dice en San Francisco, los tigres de rabo chivo, algunos, que hay muchísima gente decente ahí, la 42 de San Francisco de Macorís, para que se entienda, el antiguo Capotillo de San Francisco de Macorís, cerraban el pueblo porque mientras estaban concentrados quemando alrededor del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, dejaban, la policía descuidaba a rabo y chivo, entonces ese era un negocio que yo decantaban. Pero yo tuve también el caso de Elena Marizán. El día que la acusaban supuestamente de haber mandado a matar a una joven, a Loara, el día que logramos, entre varios juristas y yo, logramos la libertad de Marlon Martínez,
para yo salir de ahí, amiga mía. Óyeme, fue una Porque cosa eso es un impresionante. polvorín, San Francisco de Macorís, Sí, señores. sí. Entonces, Esas son la gente más sangre caliente que hay. sí. ¿Y cómo usted salió, doctor? Por ejemplo, yo sé Aguilucho, tienen... De los gigantes. Sí, a los únicos que no le tiran piedra cuando van a jugar en San Francisco es a las Águilas, porque somos dos ibaeños, pero son agresivos, son fuertes. ¿Y cómo usted salió, Históricamente, un pueblo muy, muy activo. Históricamente, en una ocasión recibieron a Balaguer vestido de negro, todos. El pueblo vestido de negro, en ocasión de los 12 años, porque asumían que él era un déspota ilustrado, como creo que fue. Lo que importa es que en el caso de Elena Marizán, el día que se logró la libertad de Elena Marizán, que era un tema tan activo, quizás más que el de Marley Martínez, porque el pueblo asume los procesos como causas sociales, sí son de gran magnitud. Y el día que se consiguió eso, cuando salíamos del tribunal, yo venía a salir por el frente, y todos los tipos salían, la masa hacia el frente. Hay una salida por debajo, por la mano izquierda, un destacamento. Entonces me dice la policía, salga por aquí, doctor. Y cuando voy saliendo oye, se rodaron todo para el otro extremo norte. Entonces voy a salir, me dice un juez, Cándido, mira, sal por aquí. ¿Lo querían linchar? Por donde nosotros salimos, por la parte sur. Y cuando salgo hacia allá, afuera, el pueblo entero para allá, o las personas que estaban ahí, ¿sabe que había alguien vaqueándolos? ¿Saben lo que es vaquear, verdad? Había alguien dando la información desde ahí. Entonces, en un momento determinado, yo dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién dirige? Porque a veces uno tiene que, dice un amigo, yo no soy guapo, pero tampoco soy pendejo para dejarme matar. Es una manera muy característica de un cliente mío. Mira, entonces yo le dije al oficial, un oficial superior que había ahí, mire, yo voy a salir por esa puerta, porque no fui yo que la maté. Yo soy abogado de ella y como tal no voy a asumir esto. ¿Quién es el que dirige aquí? ¿Dirigen ustedes o dirigen los tigres de Rabo y Chivo? Con respeto a lo que estoy diciendo ahora. Pues, o el Falpo de San Francisco, o qué sé yo. Y yo iba a salir por el frente. Llamé al chofer mío, ponte por el frente. Y yo iba a salir, porque ¿cómo es esto? Entonces ahí el oficial me dijo, no, espérese un momentito, llamaron al director regional, el general llamó al jefe de la policía, que era el general Polanco Gómez. Y Polanco Gómez ordenó que me sacaran de ahí con una custodia, óyeme, con motorizados, hasta la entrada de Controvas de San Francisco de Macorís, que está en la autopista. Hasta ahí hasta ahí me persiguieron. Pero finalmente, bueno, por lo menos yo le asistí hasta conseguir la libertad. Después ellos contrataron a Teñán Pérez Méndez y esa señora injustamente está cumpliendo 20 años de cárcel. Ella no participó en eso. Y lo puedo decir ahora, no como abogado, sino como persona que requerí una investigación alternativa a eso. Y no fue Elena Marizán que ¿La mató esa joven. presión social funciona entonces? No necesariamente, funcionaba así, pero ya no tanto. En parte sí, todavía hay influencers de medios de comunicación tradicionales o influencers, ¿cómo se dice hembra? Influencer. Así Sí, es, que se en asume inglés es así, que ha hecho daño, teacher para ambos. que ha hecho daño en este país. Yo no sé hasta cuándo ella va a continuar, y lo digo con muchísimo dolor porque me une un lazo de amistad. No sé si ahora, a partir de este momento, va a ser un peligro ser su amigo. Hasta cuándo tú puedes mantenerte frente a una cámara imputando, señalando, siendo abogada, imputando y cargándole la reputación que tienes como comunicadora de muchísimos años a gente que tú en muchas ocasiones sabes que no son culpables, no son inocentes, o te están utilizando porque ustedes lo usan, ¿eh? Tú ves a Tolentino, los tigres usan en los barrios, mira, te voy a para Tolentino, porque Tolentino es muy expresivo, canaliza el tema cuando las policías se corrompen. Pues hay tigres que usan eso. Naturalmente ustedes deben tener suficiente inteligencia para saber cuándo te quieren usar y cuándo no. Cuando se refiere a la periodista abogada, ¿se refiere a quién? Déjalo hasta ahí, no es necesario, porque ella sabe, porque ha afectado bastante gente, bastante familia. Hay muchas personas ahora, en ocasión del proceso que llevo a Elizabeth Silverio, que me han llamado, no te puedes imaginar, de diferentes puntos del mundo y del país, conmovidos por la situación de Elizabeth. Que le dije a alguien, bueno, pero la condenaron a 7 años de cárcel.
Y yo le dije, es que, lo voy a decir de manera muy paradigmática a propósito del béisbol, es que un proceso penal es como la pelota. Usted anota carrera cuando llega a home y es en el lado 27 que termina el juego. Consecuentemente dieron un hit, llegó a primera. Vamos a ver cómo vengan las cosas en adelante. Porque esa es una condena en primera instancia, para usar su mismo argot beisbolístico. Claro. ¿Cuándo sería en primera entonces, base? Llegó en a primera base, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo se pone en tercera para anotar o cuándo anota el proceso de Elizabeth Mateo, ya que usted lo citó? De Elizabeth Silverio. De Elizabeth Silverio. Sí, Ay, me sí, mata mi amiga no Elizabeth importa. Mateo. Ay, sí. Elizabeth Silverio. Una activista social que está desempeñando una gran función en el Estado. No es pecaminoso trabajar en el Estado cuando usted, si lo hace bien, no me estoy refiriendo a Bartolomé. Sí. Un anuncio aquí en la serie de abogados. Sí, lo hace Entre bien. Dios y el diablo. Sí, lo hace ¿De bien. qué lado está Bartolomé? Puede ser una víctima. Te lo digo. Puede ser una víctima también de los influencers. Te lo digo. ¿Quién? Bartolomé. Pero él era influencer. Lo que pasa es que siempre ha sido como es. O sea, a mí no me sorprende nada. Él era asesor, me cambiaste la conversación, él era asesor de una diputada de cuyo nombre no me voy a recordar para no mancharle su nombre. Y él se asumía que el diputado era él y ella tuvo que votarlo. Él promovió y pretendía que la marcha del pueblo, la marcha verde, él era el líder, asumía él eso, y eso no tenía un liderazgo único porque no era un liderazgo colectivo y no fue su idea tampoco. Entonces él decía que debía competirse en un partido político y que él fuera el candidato a la presidencia porque él usaba muchas cosas aquí, mucho de eso ahí, igual que el de Podemos de España. Señores, y después fue candidato a alcalde del Alianza País y se fue con el gobierno sin autorización de Alianza País. O sea, ¿qué es lo que tú esperas? Señores, que cambie. Después hacemos un programa especial, editen eso para que, ¿verdad? Nos volvamos a Pues Cándido. no me Miren, agite. el doctor Cándido Simón es, además de haberse graduado en doctor en Derecho, tiene la experiencia de ser profesor en la Escuela Nacional de la Magistratura, docente en las principales universidades de la República Dominicana, participó en la redacción del Código Procesal Penal en coordinación con FINJUS, ha asesorado a asambleístas, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, especializado en Derecho Penal y Constitucional. No perdemos su participación como juez del Constitucional, aunque ha participado, pero esperemos que en algún momento se dé. Y yo quería preguntarle, ¿por qué decide usted estudiar Derecho? ¿Se imaginaba teniendo que ser custodiado de un tribunal en San Francisco de Macorís y cosechar el odio de alguna gente por defender a Marlene Martínez, por ejemplo? ¿Qué decide el joven? ¿Qué hace que el joven Cándido se vaya por el derecho? Mira, yo vivía en Puerto Plata, en Inverde, Puerto Plata, y tomé la decisión de venir a estudiar. Bueno, después nos mudamos a la ciudad y tomé la decisión de venir a estudiar. Yo vivía en la Duarte, en el centro de la ciudad de Puerto Plata, y tenía bastante ascendencia en el momento. Y tomé la decisión de dejar todo para venir a estudiar. Mi mamá me trajo a Simonico de Villa Duarte, y ahí yo vivía en una despensa. Y déjame decirte que... ¿Cómo así una despensa? En una despensa, en Villa Duarte, ahí cruzando el puente de las bicicletas. Porque vivía en un apartamento de unas parientes, justamente una hermana de Graciela, que fue mi alfabetizadora en un campo de Puerto Plata, que está en condición de salud muy crítica, por cierto. Y entonces de ahí mi mamá me mudó a Catanga, no vino una hermana mía, cogía el autobús, la ruta 15, inicialmente el metro que pagaba 10 centavos para llegar hasta la UAS, después la ruta 15 desde Catanga. La historia es larguísima. El punto es que yo pretendía, pero uno tenía que hacer el colegio universitario, 2 semestres duros. Adivina quién coordinaba el colegio universitario, Franklin Alameda Rancière. Era una piedra. Y ahí uno aprendía lo que desaprendía en la escuela, en el bachillerato. Era complementario y tenía que durar 1 año en eso. Entonces, bueno, yo era uno de los mejores estudiantes, pues me propuse pasarlo porque todo el mundo le tenía temor. Una chinita y yo fuimos los mejores. Yo más que ella, porque ella no se puede explicar ahora, era mejor que yo. Pero déjame decirlo ahí, porque mi nombre es Cándido, tú ves, y modesto. Pero éramos los mejores porque me puse para eso. Ahí aprendí a comer yaniqueque con Maví. Esa canción de Juan Luis Guerra, porque salíamos en ayuna, es una historia, a las 6 de la mañana para llegar a las 7 de la UAS.
Y yo fui con la meta de estudiar contabilidad. La razón es larga, pero lo que explica es que después del primer semestre, en el segundo fui un día a la Facultad de Derecho, que está en el edificio Calasanz, donde comenzó la UAS en ese escenario. Era un colegio antes, el edificio Calasanz. Y ahí, qué sé yo, vi una mata de limoncillo, me trajo mis reminiscencias, vi unos tipos teorizando ahí y me metí a la discusión. Eran miembros de grupos estudiantiles. Y créeme que me di cuenta que mi vocación era derecho, no era contabilidad. Porque los contables son empleados del dueño del negocio. Y yo no tengo facultad para buscar empleo. Entonces, y el abogado... Pero usted tuvo empleo como abogado cuando se graduó. ¿Participó primero en algún bufete? Sí, no, antes de graduarme. Con el doctor Clemente Rodríguez estuve, jurista capaz, que fue incluso locutor mucho tiempo en Radio Televisión Dominicana, un comunicador impresionante. Y Clemente, él estaba en la 30 de marzo, después de la 30 de marzo con 27, es la San Martín, comenzando ahí, el 30 de marzo con 27, la San Martín. En la parte de atrás, tenía una oficina llena de libros. Y ese señor, después que terminaba la jornada, yo me puse de paralegal con él, le cargaba la toga, sin vergüenza. Ahí aprendí a manejar, meterme en los pasillos, aunque yo no era pasillero, pero aprendí cómo era el tigraje. ¿Qué se hace en los pasillos? ¿Por qué usted hace ese paréntesis? El punto es que con Clemente yo aprendí a ser abogado. De hecho, el Procurador General de la República, en la noche, porque Clemente duraba hasta las 10 de la noche en la oficina, se tomaba generalmente 1 litro de ron Macorís. Él decía que le echaba oye esto, con leche, 2 dedos de leche, 2 dedos de ron, realmente hacía 2 dedos de ron y un poquito de hielo para darle color. Y ahí se mantenía tomándose eso y leyendo y preparando procesos. Iban juristas, jueces de la Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la República, a consultarlo a él a las 8 de la noche, que no lo vieran. Mira, Clemente, y yo observando. Ahí aprendí a ser abogado. ¿Cuál fue el primer caso? Porque el derecho se aprende leyendo, pero se ejerce pensando. Ahí aprendí. Ser abogado es una actitud. Es una actitud. Y hay momentos críticos que tú tienes que asumir el coraje de tomar las decisiones ahí. Eso se aprende leyendo, pero se ejerce pensando. Es decir, el derecho tú lees la norma, pero tienes que practicarla en el terreno de la vida y tener suficiente inteligencia, suficientes contenidos para saber cómo administrarla y ser exitoso. ¿Cuál fue el primer caso? ¿Lo ganó o lo perdió? No me haga eso. Óyeme esta, el primer caso mío fue el siguiente, como estudiante, porque se podía en asuntos criminales, es decir, en asuntos criminales, habeas corpus, laboral, niños y niñas, pero ese era penal que fue mi línea. Resulta que un juez de la 8ª Sala Penal, de cuyo nombre no me voy a recordar por su familia, él iba a la oficina de Clemente todas las noches a tomarse un traguito con Clemente y a teorizar que eran compañeros de promoción. El juez de la 8ª Cámara Penal. Entonces resulta que me cayó un caso ahí. Por una cuestión de delicadeza que aprendí con Clemente, nunca le dije a él que yo llevaba ese proceso, pero yo lo escuchaba como pensaba y como opinaba, como tú entenderás. Y entonces era un caso difícil. El día que me le aparecí, él quería hasta inhibirse, porque me conocía. Y yo me administré para que no lo hiciera, y fue peor. El condenado no me la condenó. Y adivina que no procedía la condena. Es decir, por si acaso, un juez muy íntegro. La condenó por si acaso. Y entonces la noche vaya y dice, Clemente, pero este muchacho tuyo es un freco. Y yo, frisado, pues él no llevó un caso allá sin decirme nada. Y entonces me iba a inhibir y me dijo que no era necesario, que él confiaba en mí. Pues yo tuve que condenárselo, porque imagínate tú, lo que él mismo iba a... Oye, para que no digan, populismo penal, Ahora, en el caso de la especie, lo fui a la corte y en la corte yo logré ganar el caso. O sea que desde el principio usted ha manejado pero fue frustrante, el populismo penal. Ahorita hablábamos de envasar con Elizabeth Silverio. ¿Qué procede ahora, ya que fue un caso también
con mucho populismo. Después de una primera condena, ¿ella está en prisión, no está en prisión? ¿Qué sigue? Es que la ley dice que si tú estás en libertad, te mantienes en libertad a menos que el juez cambie la medida. Y si estás en prisión, te mantienes en prisión aunque te condenen a menos que el juez cambie la medida. En el caso de ella estaba en libertad y no la cambiaron, ella está en su casa. Ok, cuando tú tienes una condena, para que la gente entienda, si la persona está presa y la llevan de la cárcel, que tenía 18 meses de prisión preventiva y lo condenan, se va de ahí a la cárcel y se ejecuta la pena. O la casa si el juez dispone el cambio. Lo que pasa es que el plazo para apelar y la apelación misma son suspensivos de ejecución de la sentencia de condena. Una sentencia de condena de primer grado es definitiva, pero no es irrevocable, puede cambiar. Por eso, en el caso de ella, que estaba en libertad, se mantiene en libertad. ¿Y hasta cuándo? Hasta que haya sentencia definitiva. ¿Y eso más o menos cuánto tiempo es? Bueno, se toma su tiempo. Depende mucho, ahora vamos a recurrir. ¿Cuándo? Ya estamos en ese proceso porque el tribunal fue hasta el día 12 que dictó la resolución de este mes. O sea, estamos a final de noviembre. La gente cuando esté viendo este contenido, por cierto, suscríbase a este canal, comente qué le parece esta serie de abogados entre Dios y el diablo. Y estamos a final de noviembre y más o menos antes de que cierre el año se va a conocer No creo. O sea, Elizabeth pasa su Navidad y su Nochebuena en su casa. Sí. Pero entonces la sentimos calladita, parte de, no puede hacer redes como ella hacía, parte del proceso. Nada se le impide porque no le está prohibido que ella haga comunicación. Además ella no está imputada de ejercer la comunicación sin ser comunicadora. Aquí hay muchísima gente que no lo son y lo hacen. Por ejemplo, tú eres profesional, no me fuña. ¿Cómo? Mira, a propósito, yo fui abogado de una comunicadora, Laura Hernández. Espérese, antes de Laura. A usted le condenaron su primera imputada por cuestiones. ¿Cómo recibieron ustedes después de toda la diligencia que usted hizo, Elizabeth, que pues se transformó en el proceso? ¿Cómo se recibe una condena de 7 años en el caso de Elizabeth? ¿Usted estaba con ella ahí? Mira, sí, yo tengo por norma hacer lo siguiente: prepararme y preparar a mis clientes para lo peor y que nos sorprenda lo mejor. Porque en materia penal, donde el debido proceso está concurriendo al destierro, eso que le prometimos en el año 2000 a la comunidad nacional de que habría un proceso penal sin papeles, que iba a ser más oral, más garantista, eso está en proceso de defenestración. Y consecuentemente, se juega al trébol. Si me quieres, no me quieres, cómo piensa este juez, cómo interpretar algo. Pero usted lo esperaba, doctor, esa sentencia. Yo siempre estoy preparado para lo peor, nunca me impacta. Desde aquel primer impacto que me dio cuando yo era estudiante de Derecho, que yo pensaba que llevaba mi caso ganado y me deprimí, jamás lo he vuelto a hacer porque las cosas cambian. Y el juez es un humano. Y hay que concebir el juez como eso, o la jueza. Le embargan las pasiones, igual que nosotros, lloran, ríen, se divorcian, se casan, o sea, hay que verlo ahí. Y en el caso de la comunicación irresponsable, los jueces ven la televisión, escuchan la radio, leen los periódicos, leen el celular, y como humanos se influencian. Hablemos de Laura Hernández, muy sonado, esta es la boricua, creo que fue un tema de... Perdón, y en el caso de Elizabeth fue una campaña maldita, fue un tema impresionante inicialmente. Después comenzó a cambiar un poco, por lo menos. Ya mucha gente, y yo me he puesto a escuchar, he puesto el tema en un momento determinado para escuchar cómo piensan, por lo menos ya hay gente que dice, ¿pero a quién fue que mató? ¿Por qué esa pena? O sea, ¿y sabes qué dicen? ¿Puedo decir una mala palabra? Oye, pero fulana sí. Pero dígala. No. Le ponemos un pito. No, ya pues no digo, pero fulana sí. ¿Y qué le cogió con esta mujer? Entonces resulta que Elizabeth no metió la cabeza debajo de la arena. ¿Usted sigue siendo amigo de Nuria Piera? Yo no sé si es un peligro, pero sí. Sí. De hecho, le asistí en algunos procesos. Esos son procesos que pasan, mira. ¿Usted ha defendido a Nuria de algún proceso? Sí. ¿En qué caso? En varios casos de injusticia por difamación e injuria contra ella. ¿Podemos mencionar alguno? Hubo un caso en que Prim Pujals se creyó contra ella, contra Josefina Juan Viuda Pichardo, porque Josefina tenía que dar una declaración cuando la sacaron de la fiscalía, que fue fiscal del distrito,
y entonces nadie quería facilitarle la apertura. Nuria tuvo la gallardía de presentar su medio. Ella fue a Miami a entrevistar a Josefina y Josefina involucró en su destitución a Prim Pujals, que fue el fiscal que le sustituyó, que después fue senador por Samaná. Y tuvimos, bueno, yo me enteré, entonces la condenaron en defecto. Yo estaba justamente en Puerto Rico cuando eso. Al enterarme de eso le llamé y cuando regresé me integré con su equipo de defensa que coordinaba a Tomás Castro y al final conseguimos descargo de ella. ¿Por qué? Porque tú no te puedes condenar porque tú difundas lo que yo estoy diciendo. Bueno saberlo. Hablemos de Laura, la boricua. Y en otro proceso también un abogado que en una ocasión se creyó contra ella porque ella difundió una información y ella le presentó un proceso. Eso es normal. A Willy Rodríguez, yo fui abogado de Willy en una ocasión y la misma de la Z en otra. Yo fui abogado contra Freddy Veragoico representando a Rojanina. ¿Cómo Sí. así? Explícame. ¿Tú recuerdas cuando a Freddy Veragoico le mataron un sobrino? Freddy era bastante expresivo. Y sobre el cadáver, él dijo 300 malas palabras. Y dijo que venga esos malditos derechos humanos ahora a hablar de garantía y de cuánta. Adivina, un sargento de la policía que lo había matado. Entonces Rojanina, que presidía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, requirió de mis servicios y demandamos a Freddy. Después eso se resolvió porque en definitiva eran gente con un cierto nivel y eso terminó donde terminan casi todas las demandas por difamación e injuria. En nada. Lo que yo estoy haciendo ahora, como esquema estratégico, es que cuando tú le haces señalamiento a un cliente mío, y atención todos y todas inclusive, te cito como testigo. Eso fue lo que pasó con Nuria en el caso de Elizabeth Silverio. En vez de imputarla de que por difamación e injuria, como quería uno de los abogados, yo dije, si la van a querellar, yo no puedo participar por una cuestión de ética y de conflicto de intereses. Yo soy su amigo y he sido abogado de ella, yo no voy a participar en eso. Además, no es Nuria que la tiene presa, es el sistema. Bueno, si le creyeron en ella, entonces asunto suyo. Pero lo presentamos como testigo. ¿Y qué ganancia se tiene de presentarla como testigo? Por lo menos tiene la obligación de ir a explicarse. Por lo menos. Y tú tienes unas garantías como comunicadora que no tiene como testigo. Usted tiene que comparecer obligado, como comunicador no necesariamente. Si usted no concurre, lo pueden arrestar. Es una forma de JLP suya. Es un mecanismo de fuñir al que fuñó. No, es sencillo. Si tú dices que ella es culpable, ven y explica por qué. Bueno, ya fue y lo explicó. Bien, aplauso, tú ves. Es decir, ¿Y aportó para la condena? Tú sabes, no aportó nada. Porque te digo que, no voy a entrar en más detalles con eso, pero te digo que hay una señora ahí que es comunicadora, que se llama Ode. Yo tengo un video de ella en Alofoque diciendo que Elizabeth Silverio logró que su hijo avanzara, que no le hizo daño, y entonces después se fue al estrado y dijo todo lo contrario. Eso se llama perjurio, porque usted juró decir la verdad. Vamos a ver cómo funciona eso en la corte. Es decir, en el caso de un testigo que declara en falso y si le condenan bajo juramento, y condenan a la persona por usted declarar en falso y se demuestra que declaraste en falso, la ley dice que a ti te llevan a la cárcel por el tiempo que condenen al otro. Es decir, hay responsabilidad como testigo que tú no la tienes, tienes más protección como comunicador. Hablando de casos famosos, entonces, Amelia Alcántara, ¿cómo fue la historia? Mira qué ¿De pasó. qué usted la defendió? Mira qué pasó con Amelia. La prima, que ya hay gente que me quita el nombre y no me dice Colombia, me dice Amelia. Sí, porque ella dice más mala palabra que tú. ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? Ella es más famosa que yo. Sí, dice más mala palabra. Es más directa. Mira, yo no fui abogado de ella ni de su esposo. Mira qué pasó, su compañero. Pasó que cuando... Que terminaron, doctor, ¿usted supo? En esta semana ya dijo que ya. Y J-Lo también. No me complica. Mira, pasó lo que dicen que sucedió, que ella dice, oye, yo no soy víctima, a mí no me defiendan, que yo me sé defender solo, y el que me da a mí sabe lo que le pasa. Entonces, porque resultó que estaban en un centro nocturno, ella parece que vio, el compañero estaba viendo a alguien muy protuberante, y entonces ella le reprochó, él le habría tirado o le había caído un poco de líquido de agua, no sé qué cosa tenía en un vaso, y se veía como que él había bofeteado. Entonces los fiscales se tomaron el pleito para ellos. Unos abogados que residen en Puerto Plata venían ese domingo en camino que van a conocer la medida. El sábado en la noche me dijeron que querían que yo le acompañara. Solo 3 abogados pueden tener el imputado, eran 2.
Cuando fui el domingo, resulta que ella le había puesto a su marido un abogado también, son 3. Por lo que yo decidí no participar, además no hacía sentido porque eran 3. Y uno de los abogados se iba a inhibir para que yo participara, y yo dije, no es necesario. Entonces, frente a los medios, me entrevistaron. Y yo le dije, ¿A usted le gustan los casos mediáticos, no, doctor? me buscan. Mira, ¿cuál es el sentido que hace? No es aquí que se ganan los pleitos, es en los tribunales. Pero como que usted ha estado en casos de muchos famosos, porque Bueno, pero- Amelia estaba caliente en esos días, no, lo doctor. que pasa es, te voy a decir que yo no complazco peticiones. Cuando me entrevistaron, yo le dije, pero es un pleito de marido y mujer. Si ella no quiere, oye, ¿sabe por qué yo no voy a participar? Porque ella le buscó un abogado. Ella ha dicho que él no la agredió. Y ella la testigo. ¿Ella misma le buscó un abogado? Sí, creo que a Hopperman. Es decir, si la víctima está diciendo, yo no soy víctima y a mí no me protejan, pues ¿cuál es tu problema del Ministerio Público? Y pidieron prisión preventiva. ¿Qué hizo los jueces? Que no decidió nada. ¿Dónde quedó eso? En nada. ¿Por qué? Porque se han asumido lo que te dije inicialmente, la política pública de protección a la mujer por el hecho de ser mujer. Y eso es lo que está generando más violencia entre las parejas. Volviendo a lo famoso, el caso más mediático hasta hace poco de farándula fue los dueños del circo de Acroarte. ¿Usted era abogado de Acroarte? Yo era abogado de Acroarte, conjuntamente con Enrique García, que fue director de migración. Saludo a Sí. Enrique García. Uno de esos PRMistas decentes. Hay muchísima gente decente en esos partidos. Ahí Enrique andaban ustedes Zulma. dos, yo me acuerdo. Y lo de los dueños del circo era Pérez Bol, ¿qué era? Pérez Volque y Joaquín Benesario. Mira, ahí hay una anécdota que te cuento. Resulta que cuando uno presenta evidencias, tú puedes pedirle al juez que solo se lea o se vea una parte. Pero el artículo 140 del Código Procesal Penal dice que tú tienes que presentar, si es por difamación en injuria, tú tienes que presentar el video completo. Por ejemplo, de esto, la hora completa. Entonces tú puedes decir, no un pedacito, porque eso es edición. Entonces resulta que ellos llevaron 8 videos. Adivina. No, nosotros llevamos 8 videos para probar que ellos habían difamado a Croarte, a ustedes, le decían quitamacho, a las que como tú sobrevivieron, que no eran falta de calidad. Mírate aquí. Luz García, Nicauri de la Mota. Entonces la presentamos a todas como testigos. No sé si recuerdo que tú estabas ahí. No, yo no estaba No, en tú tu no vida. estabas en ese revolú. El punto Gracias es, a Dios me salvé de esa. Que presentamos a todas las que ellos difamaban como testigos, como víctimas. Y presentamos 8 videos, 8 horas, amiga, difamando gente, acabando con todo el mundo. Por cierto, ya no somos muy amigos ahora, Enrique García, porque yo los respeté. Enrique Crespo, Enrique sí. Crespo. El punto es que, y Ali David, el punto es que, adivina, vamos a presentar el video. Mire, video número 1, evidencia número 1, tal, de tal tiempo a tal tiempo. Entonces yo le pido al juez, mire, nosotros queremos que solo se vea esta parte. Y eran como 5 minutos. Los abogados dijeron, no, completo. La ley dice que se presenta una parte si hay consenso. Completo, adivina. Amiga, 8 horas viéndote programita, aburrido, difamando, acabando con todo el mundo y la del DH. Cuando terminaron, yo me puse a leer un libro que ellos habían presentado como evidencia. A ver dónde era que decía que había un tema de sustento de un juez. Cuando terminaron, yo dije, pero qué programita más aburrido. Tú verás. Ok, entonces ellos presentan el libro como evidencia, como contraprueba. Un libro. Página 140, digo, negativo. Negativo. Comience por el título. No, la página era 247. Hay que leer el libro entero. Sí, comiencen por el título. Y cuando íbamos por la página 27, yo estoy tranquilo ahí. Pero que no, completo, porque ustedes dijeron que era completo. Acaba de sucedernos eso en Bonao, con un caso que llevamos ahí con los fiscales. ¿Y leyeron el libro, doctor? Cuando íbamos por la página 127, yo estaba viendo una novela, una cosa ahí. Cuando íbamos por la página 127, el juez nos llamó, era Eduardo Sánchez. Cándido, pero en serio. O sea, en serio, digo, no, ¿sabes? Entonces ellos pidieron de nuevo, disculpa, tiene que hacerlo así, así, así. Y por cierto ganamos el caso de primera instancia. Pero entonces son anécdotas del ejercicio, que es una especie de venganza sutil, dulce.
Vamos a hablar de David de los Santos, señores, de un caso de reírse a un caso muy serio. Sí. A propósito de lo que pasó en Ágora, recientemente no esclarecido hasta el momento de esta filmación, donde alguien perdió la vida al caer de una de sus Acaban ventanas. de anular el proceso en la corte, a comenzar de nuevo. De David. Sí. ¿Cómo se encuentra usted con este caso tan lamentable y doloroso? Sí, bueno, realmente hay varios abogados que yo oriento, o se orientan de lo que uno lleva. Eso nos ha sucedido y nos sucede a todos. Waldo Paulino, un abogado de ejercicio joven, pero bastante consistente, era el abogado de ellos y sigue siendo el abogado de ellos. Él me pidió que le asistiera en ese proceso, que es aquel joven que le dieron muerte en un destacamento que está ahí en el Centro Olímpico, porque él tenía, parece, un estado emocional. Lo arrestaron en una plaza central creo que fue, lo llevaron ahí y ahí resultó que le dieron muerte unos internos. A ese joven lo mataron unos internos dándole golpes. Entonces acusaban a los policías de que habían como patrocinado eso. Esa es la imputación a los policías. No es que los policías lo hicieron, sino como que lo tenían atado y para que ellos le golpearan y terminaron matándolo. Bueno, eso me llegó por esa vía de Waldo, que me pidió que le asistiera. Ahí se consiguió la libertad de uno y entonces finalmente los procesaron y los condenaron y la Corte de Apelación acaba de anular la decisión para comenzar de nuevo. Desde mi punto de vista... ¿Cuáles eran las manos oscuras que usted denunciaba que habían ahí? Oh, sencillo, porque voy a decirlo con respeto de él. La información que habría circulado es que él tenía aparentemente una relación binaria. ¿Binaria está bien? Binaria. Con otra persona de su mismo sexo. Y esa era la persona que estaba presionando detrás para que les mantuvieran la imputación a los policías que no participaron en eso. Es más, te voy a decir una cosa. Uno de los internos se había fugado. Ese destacamento había poca gente, porque tú vas de día y desde ahí es que coordinan la gestión del Distrito Nacional. Tú ves mucho policía, pero es coordinando para distribuir en el distrito. Ahí, en ese destacamento, en ese momento, de noche, solo había 2 policías. Y en ese momento había uno que estaba solo, por razones que no sé, y se había dado a la fuga un imputado. El tipo, cuando eso pasó, estaba detrás del preso, en la Duarte con París, corriendo atrás de él. Cuando eso sucedió... O sea, que un solo policía no pudo haberle quitado la vida a David. Imposible. Entonces, ¿cuáles son las manos oscuras? No era a eso que me refería. Me refería al tema de la presión para que los imputaran. A eso me refería. Entonces, ¿quién le quitó la vida según sus supuestos? Uno de los imputados, que lo admitió. Incluso ese imputado. ¿De los presos? Sí, uno de los presos. Incluso ese preso... ¿Y a qué razón, doctor? Preso, porque era violento. Entró haciendo ruido, haciendo bulla, era un desastre. Tuvieron que posarlo a una de las celdas por eso. E incluso, déjame decirte una cosa, ese que le dio muerte no correspondía a ese destacamento, porque es un destacamento de paso. Hay una fiscalía que usualmente no dispone de privación de libertad. Es un destacamento de paso. Entonces, el que le dio muerte correspondía a la fiscalía de Cristo Rey. Doctor, y lo habían llevado ahí a dormir, y un tipo bastante violento, tuvieron dificultad y eso pasó. Usted se ha quedado con la pregunta, ay, me defendí a una gente, lo dejaron en libertad y yo creo que era culpable. No, eso no me aqueja, porque para eso están los recursos. Yo tengo por norma criticar criticar a los jueces a través de los recursos contra sus sentencias, salvo que hagan un relajo, en cuyo caso le presento su recusación. Casi no he hecho recusaciones, pero hay ocasiones en que procede y no lo hago como chicana, como mecanismo estratégico para tú dilatar un proceso, no es mi estilo. Ahora, hay un caso en que condenaron a un señor en San Pedro de Macorís. Yo fui abogado de unos chinos que tenían un negocio de pica pollo frente en una esquina contigua al estadio. De esa esquina, tú doblas a la derecha cuando vas de aquí para allá, tienes el estadio en la esquina de la izquierda. En esta esquina de la derecha, tú doblas ahí y a 3 o 4 casas está el Palacio de Justicia, en esa esquina. Unos chinos que le mataron, un joven, le masacró 2 niños y mató también a un tío de los niños que esa noche se habían quedado ahí. Los chinos tienen de particular que duermen donde trabajan. Entonces, ese joven había trabajado ahí, lo habían
enviado para otro negocio, porque los chinos tienen como norma, esos chinos, que te emplean 3 meses y a los 3 meses te pasan para otro sitio, las prestaciones. Y el tipo incluso se compartía con los niños y esa noche él llegó, como era de confianza, pues se cerraron en la habitación y los picoteados. Incluso mató al tío que fue a ver lo que estaba pasando y entonces resulta que le fueron encima de la investigación y en la compra-venta de un tío de él encontraron una moneda, una papeleta de 1,000 pesos con una pizca de sangre. Usted sabe que la papeleta de 1,000 pesos es casi color sangre, con una pizca de sangre. Y en el análisis que hizo el ADN que hicieron, NINASIF, no pudieron llegar a la conclusión de qué tipo de sangre era, para ver si había un vínculo con los niños o el muerto y entonces imputar al tío. Y resultó que con esa cintila de pruebas, yo era abogado de las víctimas, lo declararon culpable al tío, lo condenaron a 20 años. Óyeme, yo no dormí esa noche. ¿Y usted cree que no fue el tío entonces? Yo creo que no tuvo que ver. No, el muchacho lo condenaron a 30 años. Él fue. Se comprobó ahora. No se comprobó que el tío le guardara dinero de lo que él habría robado supuestamente ahí. Porque entonces había complicidad. Fue como cómplice que lo condenaron. Sí, pero créeme que me dolió. Después me llamó el abogado de él 10 años después y yo le dije, oye, lo que yo tenga que hacer, házmelo saber, que yo voy a convencer a esta familia para que vayamos a que le consientan la libertad condicional. Creo que ya está en libertad condicional. Me pasó también, te lo digo breve, con unos policías que uno era aparcador, poliguardia, que era guardia y cogió para policía y lo hicieron un policía. Y otro era un cabo. Y resultó que ellos le dieron muerte a un cura. En una congregación que está ahí en Los Prados. Bueno, próximo donde está el canal Proceso, en esa zona, que hay una congregación ahí. Y resulta que yo era abogado de las víctimas, los familiares del cura. Y resultó que yo me di cuenta que uno de los policías que le dio muerte al cura, primero fue una muerte por accidente, por error, porque ellos estaban esperando a un señor que le había dado muerte en San Juan de la Maguana, en Barahona, a un niño, a la esposa, delante de su hija. Y había un hijo que estaba de vacaciones en agosto en esa casa, aquí en el distrito, frente a la congregación de que te hablo en Los Prados. Entonces, él mató a la mujer porque encontró una carta donde decía, cuando ya venía a la capital, un tipo le mandó una carta a él diciendo que tenía relación con él, y la mató. Entonces él venía camino hacia acá, adivina, en un carro color azul, con la misma característica que un carro como morado, que a la misma hora que estaban esperando que él llegara, que había dicho a la hermanita que iba a venir a matar al muchacho porque ese no era hijo de él, que estaba con unos compadres aquí, llegó, oye, casi los mismos colores, pero eran las 4 o 5 de la mañana. No había energía eléctrica. Se para el carro ahí, ellos sospechan que es aquel, y era un cura que tenía una cita en el consulado americano a las 7 y vino a buscar una carta de la congregación desde el Cibao. Un vehículo oscuro, al oscuro. Entonces lo abordan y le tocan la puerta. El cura estaba durmiendo, abrió la puerta y se le fue un disparo. Pero resulta que ese es uno. Ahora, el otro no quería que saliera de la casa porque estaban en la casa de los padrinos del niño. Vamos a esperar que amanezca, que no salga. Entonces insistió, yo soy quemando, yo soy el cabo. El otro que hizo fue que se ocultó detrás de un hangar, un poste de luz ahí, y no participó. Entonces el abogado de él era Duarte Canán, de ellos era Duarte Canán. Y yo le hice un interrogatorio a él, porque se podía interrogar, porque me di cuenta que no participó. Es más, sacándolo del caso, yo estaba, sutilmente, en el interrogatorio, insistiendo en que en las coronadas de él, y entonces Duarte Canán me objetaba. Y yo llegué a un momento que le dije, pero ven acá, yo era abogado de los curas, incluso 2 hermanos de él eran curas, y el Procurador General de la República, que era Mariano Germán, en esa ocasión, antes de eso había sido presbítero,
de esa misma congregación, que yo tenía todos los cacabeles. Es más, el juez, aunque yo no uso la amistad, era Modesto Martínez, que me une una relación de amistad hace muchísimos años, y fuimos compañeros incluso en la Fiscalía del Distrito en el 96, junto con Duarte Canán como ayudante de Guillermo Moreno. Es decir, había una relación primaria, y ese caso estaba encima, en alta. O sea, yo tenía las de ganar, y yo me di cuenta que ese muchacho no participó. ¿Y lo pudo sacar? Y yo le hice un interrogatorio que lo sacó del escenario. Incluso el abogado, yo dije a Duarte Canán, que estaba protestando. Yo le dije, pero magistrado, delante de los clientes, pues, que soy transparente, y se lo dije a ellos por qué después. Pero él no está dando cuenta que el interrogatorio, la línea de interrogatorio es para que lo descarguen. Así como suena, en voz alta. Incluso después los abogados... En pleno tribunal. Sí, pues yo tengo gente que creen en Dios. Y yo le dije a ellos, si ustedes creen en Dios, el tipo no sabe de eso. Y lo descargaron. Después me encontré con él en la fiscalía. Tenemos al caso de los hermanos Estrella Arias. Qué espectacular este atraco, espectacular en el sentido de que fue filmado, que se vistieron como una película, con su barba. Este caso es súper mediático. Estos casos mediáticos que explotan, le llegan por vía de comunicación, lo contrataron. ¿Y en qué punto está? Porque uno de ellos perdió la vida, ¿verdad? Uno. No, lo mataron, asesinado. ¿Uno o dos? Bueno, a dos. A dos. Pero hubo uno que lo interceptaron en una cabaña y sin necesidad lo masacraron ahí. Porque la cabaña tiene una característica. Tú entras por el tragacarro, me han dicho. Usted no sabe, ni yo tampoco. Tú entras por el tragacarro, te encierras y no hay otra salida. Hay un tema que le llaman, no sé cómo le llaman, por donde usted no sabe te de pasan eso, ¿verdad? el jaboncito Primor y la cosa, tú ves. Yo no sé por qué solo dan un servicio de preservativo. ¿Usted no se acuerda de eso ya, doctor? Me han comentado, yo soy abogado penalista, para tú ser penalista, reconstruir los hechos históricos, tienes que conocer. Señor, vamos a ponernos serio. Mira, el caso del asalto, entonces, ¿cómo es tres hermanos o cuatro de la misma familia? Dos hermanos, un Y un primo, pero el primo no tuvo participación, el primo fue a buscar al hermano, fue. Y no, hay uno de los hermanos, un primo, y además de eso, otro hermano, Eliezer, que fue quien lo fue a buscar para entregarlo a él en Bávaro, que Eliezer no tuvo que ver con eso, pero lo imputaron. Y un joven de ahí de la calle Proyecto que también le quitaron la vida. Ese lo buscaron de madrugada, porque eso dice en el hoyo. Ahí no entra nadie, ahí no entran policías, porque ahí no entran policías, no pueden entrar. Entraron de madrugada, cuando todos estaban durmiendo, lo sacaron de ahí y lo pasearon. Y entonces, porque ellos asumían que él era quien tenía el dinero, debido a que él es quien aparece, según las imágenes, y según dice la imputación, él es quien aparece con una mochila, sale con una mochila y una funda. Entonces asumían que él era que tenía el dinero, y por eso salieron con él de madrugada a ver dónde se aparecía el dinero, y no apareció. Y después él sí apareció muerto, pero él salió vivo de ahí de la casa. ¿Qué le espera a los que usted sigue el caso, sigue defendiendo? Eduardo continúa con el proceso. Ahora la familia me ha apoderado, y esto te lo doy como información primaria, a fin de que por la vía correspondiente se procese a los que le dieron muerte en la cabaña, al de la cabaña. ¿A los policías? Sí. ¿Y hay caso ahí? ¿Se puede hacer eso? Mira lo que es. En ese caso, y esta es una cuestión de convicción, yo no voy a arreglar a la policía, evidentemente que no hay manera. Sí hay manera, como dice Farides, si se proscribe la impunidad, cuando se asuma en serio que no habrá impunidad, ellos se van a controlar porque son personas como tú y como yo. Solo que hay una cultura de corrupción ancestral y de agresión. Nosotros tenemos una policía agresiva, que fue formada así y es formada así, los forman como militares. Y el militar tiene una particularidad en la formación que se le estructura para aniquilar al enemigo. Por eso un policía, cuando un preso huye, le dispara. O lo primero que hace es a tomar el arma. ¿Tú ves? Y no se le enseña. Entonces, están formados como militares, consecuentemente son muy agresivos. En ese caso, y en el caso, por ejemplo, de los agentes de policía que le dieron muerte a los miembros de la DNCD, entre otros un asistente del director, ¿qué necesidad hay si ya tú lo tienes arrestado? En el caso hay muchísimos de casos. Los hermanos Arias, tenemos dos casos. La familia lo apodera para imputar a los que le quitaron la vida, al que murió en la cabaña,
Y entonces yo le pregunto, ¿qué le espera a los que fueron apresados? El modelo Buen Mozo que estaba en Punta Cana, que se entrega allá. ¿Cuántos años le toca a una gente que atraca un banco? Déjame decirte que en justicia, como en la vida real, lo imposible a veces sucede. Por eso yo tengo por norma no asumir como verdad la verdad que presenta el Ministerio Público, ni la verdad que me cuenta el cliente. Entonces, en ese proceso habría que ver cómo recogieron las evidencias, según la estructura y sin asumir culpabilidad o no, porque un proceso tú puedes matar matando una evidencia sin tener que ir a una defensa de fondo, tú ves. Según lo que se pudo ver, lo que han presentado, un plan bien diseñado de efectividad. Un procesado o un imputado no toma en cuenta lo que dice la ley, lo que 20 años, 40 años, no, ellos no se fijan en eso. La trípode es la siguiente: sorpresa, efectividad y ruta de escape. Eso es lo único que piensa, sí, sorprenderte, lograr el objetivo y por dónde salir. En ese caso, hubo algunas fallas en la ruta de escape, adivina por qué. ¿Por qué? Porque salieron bien. El banco está en la Luperón, en una placita, y resulta que pegado ahí hay una calle que te sale al Millón, por donde está, creo que se llama la Bisonó, la constructora Bisonó. Hay una callecita que por ahí mismo te saca al Millón. Entonces ellos planificaron aparentemente bien la ruta de escape, fueron eficaces, sorprendieron. Montaron un escenario que distrajo, como por ejemplo el tema de la bomba supuestamente. ¿Y qué falló? Resulta que el que agarraron, el que mataron allá, que sacaron de la casa, que le dieron un disparo en una pierna delante de la familia con la niña ahí, y se lo llevaron, se lo robaron, después apareció muerto. Ese, me cuentan, yo fui al sitio, que su fuerte era robar celulares, atracar para robar celulares. Y me dice que rompía algunos puntitos de droga, me dicen. Resulta que el condenado no se llevó el celular del guardián. O sea, cuando pasa el tema del evento, él se llevó el celular del guardián. No. Y le dieron seguimiento por el celular. No. Obvio. No. Pues yo no sabía ese detalle. Sí. O sea, no se conformaron con lo que llevaron en efectivo. Él se llevó pero óyeme, es su naturaleza. Pues yo no parece. sabía eso. ¿Ustedes sabían eso, señores de la audiencia? Tú sabes que... Entonces los rastrearon. Sí, eso fue una. Otra cosa es que uno de ellos hizo esto, mira, hizo esto, se bajó la mascarilla hasta ahí. Y la policía tiene lo que le llaman el facial. La policía tiene un sistema técnico que te hace un reconocimiento facial, porque esta parte del rostro, esta parte del pómulo, no cambia en la gente. Es como la huella dactilar, ni la iris del ojo, ya no solo las huellas dactilares. Esta contextura. ¿Y cómo la policía lo reconoció? Hubo un señor que le instaló ese sistema a la policía, me lo explicó. Hay sistemas técnicos, la policía está bien tecnificada, solo les falta que aprendan, que entiendan que por la buena se puede. Doctor, nos vamos. Su peor caso, su caso más difícil en una línea y el caso que ganó más fácil o que no tuvo que pelearlo. El caso que no tuve que pelear fue en un caso común, en Villa Altagracia. Yo te cuento anécdotas del país entero. Ojalá puedas después hacer un panel entre 3 o 4 abogados, tú ves anécdotas. Porque mira, en ese proceso, yo era abogado de un joven, se llama Michael. A él le habían imputado varias veces por narcotráfico y como es parentado mío de manera indirecta, la mamá me rogaba que le asistiera y le dije a la segunda, oye, van dos de carro, van 2. O sea, yo no soy muchacho. Y tu familia y tu mamá es una maestra en fin, conmigo no cuente. La tercera cayó y yo averigüé y no fue él. Pasa que el tipo a quien él le vendía la droga se puso para él, salió con unos policías y un fiscal y le montaron un evento. Adivina cómo lo hizo. Y estaba quemado la droga que encontraron en su casa. Resulta que en la Villa Altagracia hay una calle que se llama San Gregorio y otra San Jerónimo. Entonces resulta que la fiscalía me lo iban a condenar. Y además el fiscal subió personalmente el titular, que era, bueno, que después fue inspector aquí, inspector general del Ministerio Público, un tipo con mucha integridad. Nos conocimos peleando en Samaná y seguimos peleando en Villa Altagracia después de otro proceso. Juan Medina, con mucha integridad.
y peleador. El punto es que yo hago lo siguiente. Pregunté, veo que las dos calles salen le dicen la Duarte, que es por ahí era la carretera Duarte antes, centro de Villa Altagracia, San Jerónimo y San Gregorio. Me busqué una certificación, el acta de autorización dice calle San Jerónimo número 26. Ellos lo hicieron por error, ya fue por error, calle San Gregorio número 26. Busco una certificación de la resolución, busco una certificación del ayuntamiento que me dice que la calle San Jerónimo existe y la calle San Gregorio, y simplemente le dije al juez, a la jueza, que ese allanamiento era ilegal, porque no tenía autorización judicial. Ese fiscal se regó, digo que está autorizado para esta calle, no para esta. La jueza no el allanamiento, y recuerdo yo una jueza muy garantista, que se quedó así la jueza. Fiscal, ¿qué usted tiene? Dice ella, como que le salió. Fiscal, ¿y usted va a continuar con...? Sí, yo voy a continuar descargado, como tú comprenderás, porque anularon el acta de allanamiento, no hay nada. En una Eso línea, significa, el caso más difícil, eso fue un tecnicismo. Mira, el más difícil, Dios mío, ¿cómo yo salgo de esto? Déjame ver, por Dios. Para no entrar en Medusa, porque ya eso va a ser para otro episodio. No, esos son otros escenarios. Sí. Eso de Medusa, eso del tema de corrupción, estoy diciéndolo y repitiendo esta frase, que la corrupción ha sido utilizada en América Latina como discurso político en sede judicial para neutralizar a los adversarios. Se lo voy a preguntar al revés. ¿Cuál ha sido el caso que más odio le ha ganado? Yo pienso que, ¿cuánto tú? El de Marlin, el de la que condenaron a 20. Sí, ahora hay uno que no me están queriendo mucho en Bonao. Sí, porque representa a una señora que, no voy a mencionar el nombre, es una señora que tenía una relación y hasta un hijo con un joven que se ganó $1.700.000, $1 millón y pico de dólares en una demanda en Estados Unidos, $1.700.000, pero los abogados cobraron y le quedaron $1.174.000 aproximadamente, líquido. Entonces se le abrió una cuenta conjuntamente con su mamá en Estados Unidos porque la mamá reside allá. Y entonces a él lo matan, tenía negocios aquí de rencar, muchas prendas, y estaba conviviendo con una señora bien protuberante y jóvenes los dos, y vaqueándole. Entonces resulta que en un momento determinado ellos van llegando a la casa, porque un coronel amigo de él le había llamado que salieran, y salieron y él no quería, pero cuando vienen llegando a la casa de regreso, ella está abriendo un portón, tú verás, y resulta que vienen y lo asaltan y lo matan. Ella ve todo lo que hace, que abre los brazos, después recogerlo fue una complicación. El tema es que llegó, ella lo recogió herido, pero llegó muerto en el hospital, murió. Entonces la mamá se le ocurrió la idea genial de que ella fue que lo mandó a matar. ¿La muchacha? Sí, entonces estaban en eso. Por cierto, el abogado contrario es uno de mis culpas que yo le haya traído a esta capital. Él era, porque lo acaban de sacar. El punto es que entonces yo cuando examino el proceso, es un abogado youtuber que gana los procesos en los medios de comunicación, que lo pide en tribunales, y la tenía jodida la señora, la compañera. Le hicieron un análisis de ADN al hijo. No, que es positivo. La abuela nunca se interesaba en el muchacho. Ella estaba embarazada en ese momento, nace, ella lo declara como hijo suyo, no como hijo del compañero, porque se habían separado. ADN y hasta presa le van a buscar para que llevara el muchachito, el nuevo. Pero yo dije, porque no es hijo de él. Mira que la declaré, ahora sacaron prueba de que no es hijo de él. ¿Cuál es el punto? La señora, que la doña tenía una campaña contra ella montada por ese abogado youtuber en Bonao. Y entonces cuando yo entré al proceso recientemente, digo, pero vean acá. Cuando la doctrina ha enseñado, tú verás que es muy breve, que cuando matan a alguien, hay que buscar, entre otros, el beneficiario. Y resulta que la beneficiaria es la mamá. Pero es posible que una Yo madre... no sé. A mí no me preguntes. Yo lo único que digo es que la que tiene los cuartos es ella, y la que está gastándose los cuartos es ella, y la que está pagando abogados caros es ella, contra la compañera que estaba bien con su marido. Son jóvenes los dos, elegantes el tipo. La tipa está buenísima. O sea, en palabras literales, tú ves, elegante. Una mujer incluso... ágil y hábil, vende ropas y cuantas cosas. El tipo tenía un rencar, tenía dinero y además de eso muchas prendas. Y resulta que, no, que se quería robar las prendas, pero resulta que ella entregó las prendas. Un policía honesto le dice, mira,
quítale las prendas cuando él muere, quítale las prendas, tú sabes que las cosas se pierden. Ujú. Y eran muchas prendas costosas. Ella, y guarda esas prendas, ella se las quita, las manda a guardar, y cuando la fiscalía se las pide, ella se las entrega. O sea, y los vehículos, que era una rencar que tenía, la doña que sabe de los fiscales, es más, ese abogado youtuber andaba en un atajo de él. ¿Y cómo que se llama? ¿Cuál es mi punto? No lo vamos a decir. No me quieren, tú ves. Yo creo que ella no me quiere mucho, pero yo lo que he dicho es simplemente, señora, ¿cómo es que usted no se interesa en saber quién fue que lo mató? Y La culpa a mía, novia. dice que además es madre de uno de sus hijos. Ella tiene una hembra, tuvo ese con él y otro posteriormente que se habían separado. Esta tiene mucho interés en que se determine quién fue que lo mandó a matar y por qué lo mandaron a matar, porque no era un muchacho agresivo tampoco, según todos los perfiles. Y a cambio de qué lo mataron. Entonces el punto es el siguiente, que yo he dicho, bueno, pero si no es un tipo agresivo, no es un narcotraficante, se ganó su cuarto, fue litigando, está gozándoselo con su mujer aquí, tú, ¿por qué matarlo? Y ella le iba a mandar a matar, si me estaba guiando. No Voy a tiene matar a la caso, gallina de huevo. no El tiene punto es caso. que yo Pero está fuerte acusar a la madre. yo no dije que la doctor. estoy acusando, estoy diciendo que ¿Quién es la que beneficiaria? la beneficiaria. Tú. Bueno, Pero- muchas pero ese tipo de gracias. cosas son- Muchas gracias al doctor Cándido Simón. Toda una historia en medios de comunicación con casos relevantes en esta serie de abogados Entre Dios y el Diablo. Y ya usted sabe por qué el nombre de la Tú serie. sabías brevemente que hay una anécdota entre Dios y el diablo, que el diablo se estaba llevando todos los abogados para allá. Oye, tú eres un abogado para el diablo, para el demonio. Y Dios le dijo, pero ven acá, papá. ¿Cómo es eso que tú te llevas a todos los abogados para allá? Entonces le dice, y yo es más te voy a demandar. Dice Diablo, ¿y con quién? ¿Tú quién es abogado? Muy buena, muy buena. Sí. Dice que el infierno está lleno de abogados, Sí, señores. yo espero que... La suerte que ya quitaron el purgatorio. ¡Ah, lo quitaron! Bueno, muchas gracias.